Ya estamos de nuevo en el living y ahora estamos con la doctora Suada Yul. Recordarán, la tuvimos aquí también hablando de esta temática del deterioro cognitivo. Ella es de la Sociedad Uruguaya de Gerontología y Geriatría, que la recibimos como siempre. Un gusto recibirte por aquí y estar contigo a conversar de estos temas. Muchísimas gracias. Y nuevamente el agradecimiento al canal y a ti por el espacio que le dan a nuestros adultos mayores. No, así por que favor, muchas gracias. Para nosotros es un placer porque aparte, de verdad, hay mucha información que no solamente es para los adultos mayores, que también, y nos importa mucho, sino que nos importa a toda la sociedad, ¿verdad? Porque sí. Primero por un tema de que no tenemos que hacer ningún tipo de separaciones y falta de inclusión o de equidad entre todos, pero además porque nos involucra a todos. Porque atendemos al personal o porque nos involucramos. Somos cuidadores o porque somos familiares o porque somos hermanos. Exactamente. Todos en alguna medida, por supuesto como miembros de la sociedad, los mayores, estamos vinculados. Así que encantados. Hoy vamos a hablar de demencia y dentro de esto vamos a hablar de lo que son trastornos psicoconductuales en la demencia. Lo leo para no equivocarme, ¿viste? Porque el tema es bien específico. Sí, son trastornos o síntomas psicoconductuales en la demencia. Habíamos hablado hace un tiempo de lo que era la demencia, de los principales tipos de demencia que habían, que hablamos de la enfermedad de Alzheimer, hablamos de la demencia frontotemporal, hablamos de la demencia vascular. Entonces, ahora un paciente que instala una demencia, cómo continúa con esos síntomas. Una cosa es hacer diagnóstico de demencia y otra cosa que habitualmente aparece en la evolución de la enfermedad son los síntomas psicoconductuales de la demencia. ¿Tá? Antes de avanzar en los síntomas, me gustaría que hiciéramos una pequeña definición de qué es la demencia para aquellos que de pronto no vieron los programas anteriores, si bien están en YouTube y los pueden volver a ver, para que podamos enfocarnos bien en de qué estamos hablando. Bueno, a grandes rasgos y hablando de la demencia que más frecuentemente vemos, que es la enfermedad de Alzheimer, es cuando el paciente tiene problemas de memoria, sumado a los problemas de memoria, alteraciones a nivel de la vestimenta, las praxias, y aparte de todo es una declinación funcional o desorientación temporoespacial, también puede haber, y una declinación funcional con respecto a cuando el paciente estaba sin ese deterioro cognitivo. Perfecto. ¿Qué prevalencia tenemos de esta enfermedad? De los trastornos psicoconductuales. Exacto. Bueno, es alto. Más o menos va de un 27% a un alrededor de un 80% que se puede ver en los pacientes que tienen demencia. O sea, la prevalencia de los trastornos psicoconductuales es alta. Hay que tener en cuenta también que los pacientes que tienen trastornos psicoconductuales tienen más riesgo de mortalidad, más riesgo, peor pronóstico, también tienen más riesgo de institucionalización. Es uno de varios de los síntomas que ahora vamos a nombrar llevan a o de los trastornos de conducta llevan a la institucionalización del paciente. Se vuelven más dependientes, ¿verdad? Sí, menos totalmente. Autonomía. Vamos a los síntomas, entonces, comentanos, doctora, de cuáles son los síntomas que nos permiten de alguna forma, tanto síntomas psiquiátricos como conductuales, para poder darnos cuenta cuando estamos ante esta situación. Dependiendo un poco de qué demencia estemos hablando, hay síntomas que predominan en unos y en otros. Por ejemplo, en la enfermedad de Alzheimer, habitualmente en las primeras etapas de la enfermedad es frecuente que el paciente presente síntomas de ansiedad, presente síntomas de depresión, cuando el paciente se está dando cuenta que tiene olvidos y puede registrar esos olvidos. Más adelante, cuando la enfermedad sigue avanzando, el paciente no se da cuenta de su enfermedad y tiene lo que se llama una nosognosia de la enfermedad. Uno le pregunta cómo está de la memoria y el paciente dice que bien, aunque el familiar que habitualmente lo acompaña dice todo lo contrario. También hay síntomas de ansiedad que toda esta misma situación lo genera. Puede haber irritabilidad, pequeñas cosas que antes al paciente no le provocaban ninguna sintomatología, ahora se altera por eso, ¿tá?
y también con el paso del tiempo puede haber síntomas de apatía, que el paciente ya no tiene motivación. Muchas veces es difícil hacer el diagnóstico entre lo que es la depresión y la apatía, porque ya también el paciente puede estar con trastornos del lenguaje, entonces ya tiene algunas, no se expresa correctamente y muchas veces no puede emitir algunas palabras, entonces a veces es difícil hacer el diagnóstico. Y después, a medida que avanza la enfermedad, lo que tenemos son los que llamamos los síntomas psicóticos, que habitualmente los familiares que conviven con pacientes con demencia los ven, que es todo lo que son los delirios, ¿tá? Y también las alucinaciones. Habitualmente los delirios son delirios que son poco estructurados, no es como el paciente psiquiátrico que tiene una esquizofrenia, que el delirio es muy estructurado y muchas veces nos cuesta saber si en realidad es verdad o no lo que dice. En estos pacientes el delirio es poco estructurado y habitualmente son delirios de robo, o de perjuicio o de celos o de abandono, son los delirios más frecuentes. Y todos esos delirios tienen mayor riesgo de que el paciente, de que lleve al paciente, las ideas delirantes, de que lleve al paciente a un cuadro de agitación o de agitación psicomotriz. ¿Y se puede autolesionar o lesionar a otros, por ejemplo? Podría ser. Sí. También se ven agresividad, que la agresividad puede ser autoagresividad o heteroagresividad hacia otra persona. Puede ser solamente verbal y muchas veces puede ser verbal y física. Claro. Entonces, en ese momento también es importante saber cómo actuar ante ese paciente. Habíamos hablado en algunas de estas demencias también algunas conductas inapropiadas que uno cree que la persona está haciendo algo, que entiende lo que está haciendo, cuando en realidad no se da cuenta, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, en lo que es la demencia frontotemporal, habitualmente lo que afecta son los lóbulos frontales y aparecen con síntomas de desinhibición, ya sea de desinhibición social, como por ejemplo comer con las manos y no usando los cubiertos, o desinhibición también sexual, personas que durante su edad adulta no tuvieron ninguno de esos síntomas, obviamente aparecen justamente ahí, y también se puede dar en otras demencias en estadios más avanzados, pero específicamente la demencia frontotemporal puede debutar con la desinhibición y también con elementos de apatía que muchas veces son difíciles para el familiar, incluso para el médico, poder controlarlos. ¿Cuándo tendríamos que consultar al médico? O sea, porque lo notamos nosotros mismos o porque un familiar se da cuenta que su familiar mayor podría estar ante una situación de este tipo. ¿Cuáles son las señales para ir al médico? En realidad, habitualmente se tiene que instruir al cuidador qué es lo que debe hacer ante determinadas conductas. Entonces, si nosotros podemos instruir al cuidador o al familiar que está a cargo del paciente con demencia, eso va a hacer que no llegue a cuadros peores como la agitación psicomotriz. Pero yo te pregunto un poquito antes, ¿no? Antes de que esté, de repente decimos, me estoy olvidando mucho de las cosas. ¿Cuándo? Antes de ir al médico, para decir, ¿cuándo consulto? Son dos cosas diferentes. Una cosa es hacer el diagnóstico de demencia y otra cosa es hacer el diagnóstico de trastornos psicoconductuales en la demencia. Que ya tenemos demencia. Habitualmente el diagnóstico de demencia, cuando el paciente empieza con olvidos, bueno, ahí hay que consultar. Perfecto. Una vez que ya está diagnosticada la demencia, es importante esto que decías, que un cuidador, que un familiar pueda tener habitualmente instrucciones. El médico geriatra instruye a la persona que va con el paciente y le dice sobre las posibles conductas que el paciente puede tener. Muchas veces cuando se lo dice, el familiar dice que tal o cual cosa ha pasado, como los cuadros delirantes o las alucinaciones, que habitualmente lo que se tienen son alucinaciones visuales. También se pueden tener alucinaciones auditivas, pero las alucinaciones auditivas son más de los cuadros de los pacientes con esquizofrenia. Se tienen más que nada alucinaciones visuales y hay una demencia que se llama demencia por cuerpo de Lewy, que debuta
con alucinaciones visuales específicamente. Y una pregunta que ya te la he hecho otras veces, pero la vuelvo a hacer. ¿Cómo actuamos quienes estamos al lado de una persona que está viviendo este tipo de situaciones y que a veces les queremos recordar que o que no están viviendo ese momento, o que están pasando por una alucinación, o que no somos tal hijo o tal sobrino? En realidad nunca hay que confrontar al paciente. Eso es fundamental. Siempre hay que hablar con un tono bajo. Depende un poco también, pero te lo digo en líneas generales, de qué síntomas se presenta y cómo vamos a actuar ante determinados síntomas. Pero habitualmente lo que hacemos es mantener el tono, no elevar el tono, no gritarles, no insultarlos, tratar siempre de mantener la mirada con el paciente, el contacto visual. Muchas veces también, dependiendo la situación, el contacto físico y acariciar al paciente, que eso también lo puede tranquilizar. Y bueno, después, por ejemplo, si el paciente está con un cuadro delirante, dependiendo un poco de qué delirio tenga, ¿tá? Y de cómo se manifiesta ese delirio, tratar de seguirlo y no confrontarlo. Eso es fundamental, porque lo que hay que tener presente es lo que el paciente con demencia dice, es lo que él vive como realidad. Claro. ¿Tá? Si un paciente está esperando a que y tiene un cuadro delirante con su papá de que lo va a venir a buscar y que lo va a llevar, y que, bueno, no hay que decirle y no hay que hacerlo entrar en razón de que él tiene 85 años, que cómo va a venir. Hay que seguir y decirle que bueno, que sí, que en un rato va a venir, y ellos habitualmente se olvidan de lo que dijeron recién. De lo que dijeron ahí va, anteriormente. Entonces, ahí, con la distracción de cualquier otra cosa, podemos hacer de que sigamos una conversación normal y que eso nos lleve a que el paciente se enoje y que ese enojo traiga otro trastorno de conducta y que sea agresivo. Agresivo. Ya para cerrar, hay tratamiento farmacológico y no farmacológico, sí, ¿verdad? Siempre se apunta mucho al tratamiento no farmacológico, y el tratamiento no farmacológico son las terapias cognitivas y conductuales, terapias de relajación, que es importante que se la hagan a los pacientes, pero también es importante que los cuidadores, ya sea familiares o no, la sepan y se haga también, no solamente al paciente, sino al cuidador. Y después tenemos terapias farmacológicas, más que nada para los síntomas psicóticos, que no son, las terapias no farmacológicas no son excluyentes, se pueden hacer las dos, la no farmacológica y la farmacológica. Perfecto. Doctora, como siempre, muy clara, y un gusto escucharla, y se nos van quitando dudas, y evidentemente con esto también surgen otras, y es un gusto haber contado con usted, como siempre, con la Sociedad Uruguaya de Gerontología también. Bueno, muchísimas gracias, y te vuelvo a reiterar la invitación que nos hacen, que para nosotros también es sumamente importante. Así que muchas gracias.